placer darles la bienvenida al entretiempo. Estamos en la Sultana del Norte, en lo que es probablemente el estadio más bello de toda Latinoamérica, el BBVA, acá en Guadalupe, porque mañana tenemos el partido de la fecha, curiosamente entre el último y el penúltimo, pero así es, Rayados América mañana en exclusiva por Fox Deportes. Me da mucho gusto saludarlos, hay mucho de qué hablar en esta edición especial del entretiempo, y como siempre ya los conocen, me acompaña mi buen amigo Mariano Trujillo, el Salón de la Fama Claudio Suárez, y los saludo con mucho gusto, mi querido Mariano, lo conocen bien, campeón con Santos Laguna, señor Trujillo. No diga muy alto acá. No, acá ya sí, lo había dicho más bajito. Y el Salón de la Fama, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Johnny? Te saludo con mucho gusto, emperador, a toda la gente, por supuesto, en sus hogares, Alejandra Delgadillo, que también estará con nosotros. Contento yo, ¿no? Porque es un escenario impecable, ustedes lo ven en nuestra espalda, se antoja meterse al terreno de juego. Mañana tendremos dos buenos equipos que no pasan un buen momento, pero puede ser el punto de inflexión para que ambos comiencen a despegar. Ojo. Emperador, qué semanita, ¿no? Te saludo con mucho gusto, pero qué semanita, y se salvó por ahí otro que otro, un técnico por ahí más, ¿no? Así es, John, te saludo con mucho gusto, Mariano, Ale, ¿no? Que nos acompaña también este entretiempo especial. La verdad que no sabemos qué vaya a esperar, ¿no? El partido de mañana, porque son dos técnicos, se puede decir, nuevos. No sabemos qué esquema vayan a sacar, sobre todo en la cancha, pero ya lo dijiste, John. Cualquiera que gane, pues creo que le va a dar motivación para, si por ahí ganan 1 o 2 juegos, se empiezan a poner ya en zona de clasificación, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Xolos ganó 2 juegos y ya está ahí en repechaje. Tranquilo con Xolos, siempre. El martes es el Día Internacional de la Mujer, aunque yo siempre he dicho que creo que debería ser todos los días. Le damos la bienvenida a Alejandra Delgadillo, que es parte fundamental de Fox Deportes. Buenas noches, para ti, para toda la gente que ya está atenta en este viernesito, que se antoja ya estar descansando en casa y preparándonos para este duelo que ya, como lo mencionan, va a ser interesante, que es lo que va a plantear el Bus y también por parte del América, porque es fundamental para ambos equipos sumar de 3 puntos. Se encuentran en el sótano, como lo sabemos ya, de la tabla, y estuvo fuerte la guillotina en esta semana. Oye, pero están contentos, ¿no? Con la llegada del Rey Midas. Está alegre. Piensan que la llegada de Víctor Manuel Vucetich va a regresar el triunfo a los Rayados. Todo. Veremos el Rey Midas a ver qué puede hacer con estos Rayados que han decepcionado de todas a la afición. Sí, vamos con el millennial, señor Trujillo. Dígame. Saque el teléfono. A ver. Porque hay que meter el QR. A ver, pónganme el QR, por favor. El QR code, que usted que entiende estas cosas, porque mi teléfono está acá y anda mal abajo de pila. No la llego desde acá. No llega desde acá. Ahí está, mira, ahí está. ¿Lo alcanza a ver? No va a poder, ¿verdad? No va a poder. Llega desde acá, pero no se preocupe porque soy muy hábil yo en esto de la tecnología, señor Laguna. El password se le olvidó. No. Ahí les va. Participe con nosotros en la encuesta así, mira, que te detecta y del entretiempo de Fox Deportes. Iniciará una nueva era dorada del Rey Midas y Rayados con un triunfo ante el América sin Solari. Vota, deja tu opinión, sí o no, comenzará esta nueva etapa de brillo y por supuesto de triunfos con el Rey Midas. ¿Qué votó usted? Yo no he votado, pero después de lo de hoy voy a votar que sí. Voy a votar que sí. Ya te convenció, ya los convenció. Ya los convenció. Los convenció rápido. El Rey Midas. Tanto que lo mató. Lo envolvió. Pero bueno. Escuchen, sí, ahí estaba grabado. Está grabado. Bueno, mire, ahí está. Mira. Mire, pareja, ¿eh? Le digo que... ¿Por qué la gente no creerá? ¿Será por lo último que pasó con Víctor en Chivas? Ahí está, iniciará la nueva era dorada del Rey Midas con victoria ante América mañana. Yo creo que sí también. Yo creo que bueno, sí. Con victoria mañana yo creo que sí. Pero si comenzará una época dorada, una era dorada, es difícil, ¿no, emperador? Sí. Pues quién sabe, ustedes están así como que con dudas, ¿no? Que segundas oportunidades no son buenas. Él hizo un buen trabajo, Buse, por eso lo vuelven a contratar. Vamos a poner al equipo de enfrente, ¿no? Atrás me van a criticar, ¿no? Que con Tigres, ¿no? Tuca llegó su tercera etapa. Siempre tienes que sacar a Tigres, siempre. No, pues pues ahí estí están los ejemplos. ejemplos. Bueno,